Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. No hay peor trampa para un criminal que una guapa mujer, que en cierta manera fue usada de carnada. Aparentemente, extraoficialmente, es una estrella porno, la cual, pues no sé si recuerden aquella escena de una jovencita que tenía su salón de belleza y de pintado de uñas, etcétera, etcétera, que fue asesinada en pleno videoblog. Bueno, resulta que ahí tuvo que ver una escena de celos, de un triángulo amoroso entre la novia del Mencho y esta joven. Ahora, la novia del Mencho, cuyo nombre todavía no se da a conocer, pero aparentemente pues aparece en algunas imágenes ya de inteligencia sobre la captura, y pues es innegable que esta chica tuvo mucho que ver en la situación, pero no precisamente porque ella quisiera al Mencho. No. De allí nos apartamos y nos hacemos a un lado completamente, y lo que hay aquí es un asunto de dinero, intereses y poder. Esta chica estuvo, pues básicamente, por así decirlo, de amiga de uno de los pistoleros del Mencho, quien la llevó a una de las guaridas para que conociera a su jefe. Básicamente, pues el señor Nemesio Ceguera cayó de redondito con esta jovencita guapa. Y como se aprecia en las fotos, la relación duró años. Años y felices días en que el pistolero que la presentó con el Mencho se convirtió en informante de la DEA y era quien recogía a la jovencita para llevarla con el Mencho para sus encuentros. Y fue allí donde básicamente, pues a la joven, sin darse cuenta, le inyectaron un microchip localizador. Y a partir de entonces, la DEA tenía controladas todas sus actividades cuando iba a la casa de seguridad, cuando iban a algún antro. Para esto, los antros, el Mencho los cerraba para él y sus hombres y gente de su confianza. No crean que la gente que ustedes ven atrás eran gente común y corriente. No.
Ahora, pues tenía mucho que ver que desde que se conocieron en la Huacana, el general Ricardo Traidor Trevilla, quien habla aquí con uno de los lugartenientes del Mencho, recuerden que en Michoacán, pues la zona militar fue bloqueada por el cartel Jalisco Nueva Generación. La comida de los soldados llegaba por helicóptero porque no tenían otra manera de salir. Claro, la prensa no le dio mucha publicidad a este asunto porque no le convenía al gobierno López Obradorista decir que un hombre tenía controlado no solo un cuartel, sino un estado completo, Michoacán, y toda su zona aguacatera. Y todo esto fue gracias, pues, a ese manipuleo de carreteras, de zonas, de todo. El traidor Trevilla nunca puso en sus reportes que estaba negociando directamente con gente de Nemesio Oseguera Cervantes o Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Todo fue completamente en una opacidad, porque así es como los carteles y sus líderes duran mucho tiempo perdidos ante la opacidad que el mismo gobierno genera para ellos. El mismo gobierno, a Ricardo Traidor Trevilla no le picaron los ojos, le picaron la cartera, se la llenaron de dólares. Cada vez que salía un cargamento de 100 furgones de ferrocarril con aguacate michoacano a Estados Unidos, pues allí el que recibía la orden de autorizarlo era el traidor Trevilla, de parte del Mencho. Y el Mencho ya había hecho toda la negociación. Los aguacateros y los limoneros de Michoacán estaban hartos de las amenazas de muerte, obviamente, de las exigencias de pagar el derecho de piso y de toda esta serie de situaciones. Cuando el Mencho cayó perdidamente enamorado de la jovencita, la DEA todavía tenía muchos problemas con Andrés Manuel y decidieron esperar a que hubiese el cambio de gobierno. Recuerden que también estaba Joe Biden en la Casa Blanca y a Joe Biden le valía, a él no le importaba que hubiera paz en México. Él, su interés general era que estuviera la frontera americana abierta para que entraran drogas, indocumentados y acabar con los Estados Unidos, porque hay una corriente de americanos, lefties, izquierdistas, que odian el capitalismo y ellos son Gary Newsom, el gobernador de California, Joe Biden. Joe Biden lo hacía principalmente por proteger a su hijo, Hunter, quien tenía varias órdenes de ir a la cárcel. Y así un montón de políticos demócratas están en una lista indeseable de convertir a Estados Unidos en una sede del Partido Comunista Chino o del Kremlin. Llega un político independiente a la Casa Blanca que no le debe nada a nadie. Donald Trump, que no tiene compromisos con nadie, y empieza a acabar con toda esta gente. Y honestamente, en el discurso de la Unión, este pasado lunes, nadie fue más ovacionado que el presidente Trump al hablar de la detención del Mencho
sin mencionar su nombre, sin mencionar el nombre de Claudia Sheinbaum, la narcopresidenta, dejémoslo bien claro, y sin mencionar ni siquiera los detalles de la operación. Pero es evidente que el Mencho cayó por la presión de Donald Trump y de Marco Rubio, quienes fueron piezas fundamentales en ese ajedrez de acabar con los peones sicarios, y el Mencho no era un rey. El Mencho a lo mucho llegó a ser un caballo. El rey es el narcopresidente, junto con su alfil, Alfonso Rum. El día que estos dos hombres caigan y den todos los detalles de dónde invirtieron todos los grandes capitales, que eran aproximadamente 400 millones de dólares por semana, lo que el Mencho mandaba depositar a la casa de bolsa Vector, échele números, por 7 años, imagínense el dineral, huachicol, narcotráfico, alcaloides, toda una gran estructura de compraventa con China en muchos países europeos y Estados Unidos. No se diga la droga de moda, que a todos los jóvenes increíblemente los vuelve locos. Y de hecho me propuse ya no decir el nombre de esa droga, porque los jóvenes escuchan y les nace la curiosidad de probarla. Entonces, I zip my lips, porque no quiero que por culpa de mencionar esa estúpida droga, más y más jovencitos americanos y mexicanos caigan en la tentación de consumirla. Pero todo ha sido gracias a la culpa del Mencho, en colusión con el gobierno americano y algunos miembros de la patrulla fronteriza que ya están siendo detenidos, que se prestaron al círculo de corrupción. Falta todavía mucho por hacer. Y si lo menciono es porque Donald Trump no considera el proyecto completo. Él ya quiere en las Cortes Federales de Estados Unidos las cabezas de los narcopolíticos. Por eso yo fui el primero al anunciar la muerte del Mencho. Yo fui el primero, gracias a un contacto de la CIA, en confirmar que el ejército mexicano lo mató intencionalmente adentro de la ambulancia, al igual que a uno de sus cómplices, para que no fueran traídos a Estados Unidos y tuviesen que declarar a quienes sobornaron, quienes les daban las autorizaciones para las grandes exportaciones de fentanilo hacia Estados Unidos. Falta mucho por investigar. Esto apenas es el principio de una historia sin fin, que básicamente sí está llevando a un fin sin precipicio, o sea, de un precipicio sin fondo a México. Y sus habitantes sufren más cada día. Sufren más por la violencia los mexicanos de las poblaciones controladas por estos carteluchos de mugrosos narcotraficantes que algunos países del Oriente Medio. Así de grave es la situación. Y aunque el gobierno mexicano esté pagando redes y repartiendo dinero para decir que ya está la situación bajo control, no es cierto. El país está en un grave riesgo, y lo dije en mi programa de ayer. Es muy tangible que la sede de Guadalajara sea transferida a Querétaro en un intento por rescatar el Mundial de Fútbol y mantenerlo en México. La decisión se va a dar a conocer en estos días, pero
con una narcopresidenta sin poder de decisión y un narcopresidente oculto allá en su rancho, protegido por pistoleros asociados a estos carteles y soldados vendidos a este tipo de organizaciones, es muy difícil que se logre completar el sueño que cada mexicano vive cada 4 años, la Copa del Mundo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero la CIA tiene ya fácil 400 fotografías de una colección del traidor Trevilla, Ricardo Traidor Trevilla, con miembros del cartel Jalisco Nueva Generación que motivarían a removerlo del puesto y poner a otra persona que sí se coordine con Omar García Harfuch. Omar García Harfuch no es una blanca palomita. También se ha visto involucrado en actos criminales cuando estaba en la Policía Federal. Pero vamos a ver, como no hay gobierno en México, estamos en plena ingobernabilidad, hay que ver qué decide el presidente externo de México, Donald Trump. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.